Cuando llega la enfermedad, las cosas se ponen muy difíciles, ¿no? Alguien tiene problema del nervio ciático, alguien tiene una operación de rodilla, alguien tiene cosas mucho más graves que esas. Y viene momentos difíciles, incluso angustia. Y nosotros, cuando enfrentamos la enfermedad, la mayoría de la gente reacciona, nada más. Hay una reacción. Como hijos de Dios, podemos hacer algo mucho más que simplemente reaccionar. Podemos responder. Podemos responder a la debilidad, a la enfermedad. Y podemos hacerlo con gozo. Podemos hacerlo confiando en nuestro Dios. Quizá no lo hacemos regularmente porque hemos perdido de vista una promesa maravillosa de Dios que precisamente se manifiesta en tiempos de debilidad, como cuando estamos enfermos, por ejemplo. En esos momentos, una promesa maravillosa de Dios tiene lugar, pero nosotros, la mayoría de nosotros, hemos perdido de vista esa promesa. Por lo tanto, cuando estamos enfermos, cuando estamos débiles, nada más alcanzamos a reaccionar y nos entra el temor, y nos entra la angustia, y nos entra el pánico a veces. Si tuviéramos más de cerca y más asida esa promesa, quizá podríamos responder en lugar de solo reaccionar. El apóstol Pablo no estuvo exento de enfermedades. A los Gálatas les dijo, allá en la iglesia en Galacia les dijo, pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo, les anuncié el evangelio al principio. Aún el apóstol Pablo estuvo enfermo, padeció enfermedad. Dios lo permitió, Dios permite la enfermedad. A los corintios les reveló que Dios había permitido que padeciera una afección en su carne, en su cuerpo, algo tan molesto como el dolor punzante de una espina clavándose en uno. Y todo esto para que no se enalteciera a causa de la grandeza de ciertas revelaciones que Dios le concedió oír, y que de hecho él no pudo ni siquiera repetir, porque él dice, lo que yo escuché no le es dado al hombre poder expresar. Lo que yo escuché son palabras inefables, ni siquiera hay posibilidades humanas, lingüísticas, de expresar eso que Dios me permitió escuchar allá en su presencia. Pablo tuvo esa experiencia. Pablo fue arrebatado al tercer cielo, fue arrebatado al paraíso, y Dios le hizo oír cosas grandiosas, cosas gloriosas. Vamos a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12. Capítulo 12, segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Después de esa experiencia que tuvo Pablo, les está comentando a los corintios, les dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, para que no me exaltase desmedidamente. Dios le dio ese aguijón. Aquí vemos cómo Dios tiene un propósito santo en la vida de Pablo. Era prevenirlo, era guardarlo de no enaltecerse desmedidamente, creyéndose superior a cualquiera, porque si él había estado delante de Dios escuchando cosas inefables, cosas maravillosas, eso podría ser un motivo de vanidad en Pablo, de exaltarse a sí mismo. Y dice, para que no
me exaltase desmedidamente a causa de la grandeza de las revelaciones, me fue dado un aguijón en la carne. Ese aguijón era como una espina que molestaba, que debilitaba al apóstol. Entonces Dios tiene un propósito santo en su vida, pero por otro lado, en la misma experiencia, Satanás ve la oportunidad para tentar a Pablo. La tentación seguramente era: Pablo, tienes mucho de qué gloriarte. Pablo, presume. Pablo, gloríate ante los hombres. Ensoberbécete en medio de la congregación. Satanás quería tentarlo para que se ensoberbeciera, para que se envaneciera e incluso para que desconfiara del cuidado de Dios. Oye, ¿y tú viste y escuchaste esas cosas y ahora estás en debilidad? ¿Ahora estás sufriendo con ese aguijón? ¿Ahora estás enfermo? ¿Qué pasa, Pablo? Por un lado, tentándolo a que se exaltase él mismo; por otro lado, cuestionándole sobre el cuidado de Dios. Una situación complicada. Pablo en debilidad, Pablo en enfermedad. Pero no es una situación extraña, porque nosotros pasamos por lo mismo. Nosotros pasamos por las mismas situaciones. Lo que pasa es que nosotros a veces perdemos de vista toda esta actividad y nos concentramos en nuestra situación actual. Y como les decía hace rato, nada más reaccionamos ante el malestar, ante el vértigo que me dio, ¿verdad? Y reaccionamos con miedo, con temor. ¿Qué va a pasar? ¿Me iré a morir? ¿Qué va a pasar? Empezamos a especular, porque perdemos de vista que en este proceso hay un propósito grande, propósito bueno y santo de parte de Dios para nosotros. Así nos pasa cuando enfermamos, estamos en alguna debilidad. Dios la permite para nuestro bien, y Satanás, tenlo por seguro, buscará por todos los medios sacar ventaja para hacerte caer. Él va a buscar eso. Él va a buscar eso. A veces con la duda, a veces con el miedo, a veces con dejarnos paralizados ante la noticia del médico que nos dice que estamos enfermos de manera terminal. Y en lugar de confiar en Dios, nos encerramos en nuestro dolor presente, en nuestro temor. Eso es lo que Satanás estaba haciendo. Y Pablo lo describe diciendo: Satanás me está abofeteando con esto. Me está abofeteando con este aguijón. Dios lo puso ahí para que yo no me enaltezca desmedidamente a causa de las revelaciones que oí. Y Satanás está aprovechando la misma situación para abofetearme. Es decir, para buscar mi caída, para buscar mi derrota. ¿Qué hizo Pablo con esto? Vamos al siguiente par de versículos, 8 y 9. Hablando de ese aguijón en la carne, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, dice Pablo. Rogar tiene implícito un sentido mucho más amplio, mucho más intenso que solamente pedir. Cuando pedimos nosotros, por ejemplo en estas reuniones de oración que les comentaba, pues pedimos. Y a veces pedimos y no sabemos cómo pedir. Y tenemos la promesa de Dios de que su Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, intercede por nosotros. Y cuando ni siquiera sabemos cómo pedir, Él nos ayuda para pedir como conviene. Eso dice la Escritura. Pero nosotros no estamos tan acostumbrados a rogar con esa intensidad que significa clamar a alguien que venga en nuestro auxilio, que venga y se ponga a nuestro lado. Eso significa rogar, y Pablo lo hizo 3 veces. 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Me puedo imaginar su ruego diciendo algo así: quita de mí esta aflicción, Señor. Quita este aguijón de mi carne.
Quita, Señor, te ruego, este aguijón que se clava en mi carne y que me duele. Este aguijón que me hace débil, que me hace enfermo. Y mira, Señor, por otro lado, Satanás me está abofeteando. Quita, Señor, te ruego, quita este aguijón. Así rogamos, ¿no? Cuando estamos enfermos. O a lo mejor nada más pedimos. Y a lo mejor pedimos mal. Y a lo mejor cuando pedimos exigimos a Dios. Y decimos, sáname, Señor. Así como si yo pudiera darle órdenes a Dios. En lugar de seguir el ejemplo de Pablo, te ruego, Señor, de una manera intensa, te suplico que vengas a mi lado en mi auxilio. Te ruego. Pablo rogó 3 veces. La pregunta para nosotros, para ti, ¿tú has estado en una situación semejante donde has tenido que rogar al Señor? Lo hemos hecho por lo menos 3 veces. Y no tiene nada que ver el número de veces que lo hagamos. No tiene que ver tampoco las palabras que usemos, porque de lo que depende es del poder de Dios, no de nuestra palabra, no de nuestra elocuencia, no del número de veces que oremos. Sí, Dios se agrada de nuestra oración, se agrada de nuestro ruego, escucha la oración, sí, pero no depende de lo bueno que pudiéramos ser para orar, depende de Dios. Y la respuesta que le dio el Señor fue: bástate mi gracia, Pablo. No te voy a quitar el aguijón. Bástate mi gracia. En otras palabras, que mi gracia, Pablo, sea suficiente para ti. No necesitas que te quite yo ese aguijón que te hace débil, que te enferma, que te duele. Bástate mi gracia. Y luego le da una razón que es una promesa impresionante y que es la promesa que les decía al principio que hemos perdido de vista. Le dice: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta es la maravillosa promesa de Dios para nosotros que estamos enfermos. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, considera la gracia de Dios suficiente para ti. Cuando creemos eso y por fe nos aferramos y nos abrazamos a la gracia y decimos: Señor, tu gracia es suficiente, me basta tu gracia, ahora lo entiendo, Señor. Se empiezan a abrir las puertas por donde el poder de Dios empieza a perfeccionarse, no necesariamente sacándonos de la enfermedad, no necesariamente sanándonos, sino en esa misma debilidad su poder se hace perfecto, se perfecciona, se hace evidente, se hace alcanzable para nosotros. Pablo creyó la promesa de Dios. El versículo 9 en la parte final continúa diciendo: por tanto, es decir, por toda esta promesa que está diciendo Dios, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces vemos ahí en el versículo 9, por tanto, es decir, por toda esa promesa que está haciendo el Señor, de que mi debilidad tiene un propósito santo, de que Él se perfecciona en esa debilidad, de que Él no me va a quitar mi debilidad porque tiene un plan mejor para mí, que su poder se va a perfeccionar en mí. Por todo eso, por esa razón, dice Pablo, yo de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y miren, esa palabra reposar significa extender un tabernáculo sobre. ¿Conocemos las casas de campaña? Claro que sí, ¿verdad? Muchos de nosotros quizá algún día más a fuerza que por gusto hemos ido a acampar, pero las casas de campaña, hagan de cuenta, esa es la idea en esta palabra repose, que el poder de Cristo repose en mí. Es como una carpa que se extiende, es Dios extendiendo una tienda de campaña sobre ti. Eso es lo que está diciendo Pablo. De una manera metafórica, Pablo usa esto para decir
que el poder de Cristo se extiende de una manera protectora, cubriéndonos como una tienda de campaña en la cual encontramos toda la gracia, todo el cuidado, todo el poder de Dios, mientras nos cubre de todo peligro. Eso es lo que significa. Pablo dice, ya entendí, Señor. Si todo eso que estás diciendo tú es cierto, entonces yo de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades. Porque entonces tu poder va a venir a extender su tienda sobre mí. Y me va a cuidar, y me va a arropar, y me va a proteger. Dejemos entonces, hermanos, que el poder de Cristo venga y haga campamento sobre nosotros. Que el poder de Cristo extienda su tienda de campaña sobre nosotros. Y así no importa que adentro sigamos enfermos, que adentro sigamos débiles, la tienda de campaña del poder de Cristo está sobre nosotros. Y eso es suficiente. Y Pablo lo pudo ver y dice, entonces yo me voy a gloriar de buena gana cuando esté débil, porque entonces el poder de Cristo reposará en mí. En el versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, esto requiere fe para creer esto, para vivir conforme a esto, para unirnos a Pablo y decir, Señor, si eso que dices tú es para mí, yo también me quiero gozar en mis debilidades. Hace unos días que platicaba con alguien sobre este tema, me decía, híjole, pero se requiere mucha madurez, ¿no?, para poder decir eso que dice Pablo. Se requiere fe y creer que lo que Dios promete, Él es poderoso para cumplirlo. Y si lo que Él promete es que en nuestra debilidad su poder se perfecciona, entonces yo quiero creer eso. Yo quiero creer eso para cuando venga otra vez el vértigo. Yo quiero creer eso para cuando venga otra vez alguna piedra en el riñón. Yo quiero creer eso cuando venga algún problema en mi corazón como hace tiempo. Yo quiero creer eso cuando mi nervio ciático no me deje pararme. Yo quiero creer eso cuando esté hospitalizado por una infección terrible. Yo quiero creer eso. ¿Tú quieres creer eso, hermano? No me creas a mí. ¿Quieres creer lo que Dios dice? ¿Por qué no hacemos nosotros una cruzada personal para decir, Señor, yo sí quiero creerte? Yo quiero creer que eres poderoso para cumplir tus promesas. Y una de esas promesas muy pertinente para todos estos meses que llevamos como iglesia, que es la enfermedad, la debilidad, yo quiero creer eso, que en esa debilidad, que en esa enfermedad, tu poder se perfecciona. Yo quiero creerlo, Señor. Ya no quiero estar sumido en el llanto cuando estoy enfermo. Puedo orar, sí, puedo rogar mejor, pero siempre sabiendo que a lo mejor Dios me dice, no te voy a quitar la enfermedad, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, muchas veces, y yo les he comentado desde aquí también en algunas otras ocasiones, que hace años, este vértigo me dio hace 20 años. Hace 20 años, y cuando fui con la especialista le comenté. Y otro médico me dijo, bueno, pues entonces la probabilidad es que si en otros 20 años le dé, pues ya lleva ventaja. Hace 20 años, yo tenía perdido de vista esta promesa. Totalmente ajena, ausente. Y vino el temor, y vino la especulación, ¿y qué sigue de aquí? ¿Y qué me va a pasar? ¿Y si voy manejando me voy a estrellar y me voy a morir? Mil cosas pasan por la mente cuando no ponemos nuestra mira en Cristo Jesús y decimos, Señor, tú eres Dios. Y tú prometes que en mi enfermedad, en mi debilidad, tu poder se perfecciona. Tu poder viene y extiende su casa de campaña sobre mí. Y viene el poder de Cristo a reposar en mí.
Es algo tremendo, es algo impresionante esa promesa del Señor. Entonces podemos decir que en cualquier situación que podamos enfrentar, porque Pablo lo dice con estas palabras: me gozo en las debilidades. Esta palabra tiene mucho de liga, de relación con la enfermedad, es lo que estamos hablando. Pero dice: me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay gozo, puede haber gozo en medio de la debilidad. Gozo en medio de la debilidad, aunque Dios no quite la enfermedad. Él la puede quitar. Él es soberano, Él es Dios. Y a veces no necesitamos rogar 3 veces, a la primera Él nos sana. Pero a veces vendrán ocasiones en que no sea así. Y aunque roguemos 3 veces como Pablo, no vamos a ser sanados. Ahí es donde tenemos que entrar con fe y decir: por todo lo que has dicho, Señor, por tanto me gozaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En cualquier situación que podamos enfrentar, entonces el poder de Cristo nos hace fuertes. Cambia nuestra debilidad en fortaleza, en gozo, porque su poder viene a reposar en nosotros, viene a cubrirnos, extendiendo su casa de campaña sobre nosotros. Esa figura, ojalá te la grabes, ojalá me la grabe, para que la próxima vez que venga cualquier problema de salud, ya no entramos en el detalle de todo esto, porque aquí hay mucho que decir. ¿Afrentas? ¿Has sido afrentado? Yo creo que sí. ¿Has tenido necesidades? Yo creo que sí. ¿Persecuciones? Quizá. ¿Angustias? Seguramente. Habría mucho material para estudiar todo esto, pero ahorita concentrándonos solamente en la enfermedad, la próxima vez que venga la enfermedad a tu vida, podemos recordar que Cristo está listo, esperando extender su tienda de campaña sobre nosotros, porque Él quiere venir a reposar en nosotros. Su poder, quiere venir a reposar su poder en nosotros. Eso es lo que Pablo dice: yo me voy a gozar en mi debilidad, porque entonces soy fuerte. Entonces cualquier situación, la debilidad puede, como les decía, puede no ser quitada. Eso es importante que lo sepamos. Puede que sea que Dios diga: no te voy a quitar esa enfermedad. Es más, habrá casos en que moriremos de una cierta enfermedad. Habrá casos en que no. Yo les decía en la escuela dominical que yo no me voy a morir. Y yo les decía esto porque la escritura dice, Pablo dice: he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y entonces yo tengo la esperanza de que el Señor viene tan pronto que no voy a tener que pasar el trámite del funeral y del ataúd porque Él viene pronto, hermanos. Él viene pronto. Esa es otra promesa y la estamos esperando, el cumplimiento. A menos que no, ¿verdad? A menos que no creamos en eso. Pero si pasa eso, o si llegamos a la tumba, hermano, el poder de Cristo se perfecciona en tu debilidad. Eso es lo que tenemos que creer, hermanos. En eso nos tenemos que aferrar para hacer y decir: Señor, tú eres verdadero. Y si tú lo dices, entonces es cierto. No depende de los médicos, no depende de mi razonamiento, no depende de mis buenos hábitos saludables. No, el día que yo caiga en debilidad por la enfermedad, quiero confiar que tu gracia es suficiente para mí, porque entonces tu poder se perfecciona y viene a reposar sobre mí. Ahora, si en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios, podríamos decir lo siguiente: entre más profunda es nuestra debilidad, más perfecto se debe demostrar el poder del Señor. En función de lo profundo que sea nuestra necesidad, si el poder de Dios se manifiesta en la debilidad,
entonces el poder de Dios se va a manifestar de una manera más visible, más contundente. En ese sentido, creo yo que la muerte física, la muerte de este cuerpo, es la mayor muestra de debilidad que nuestro cuerpo pudiera mostrar. Porque a lo mejor, como decíamos, ando enfermo de un resfriado, como estuvo César todo hospitalizado, ¿no? Y no se podía ni salir ahí del hospital ni de la casa. Cuando me dio el vértigo no me podía ni levantar de la cama, débil. Pero ese es un grado de debilidad. El mayor grado de debilidad al que el cuerpo físico está expuesto es, sin duda, la muerte. Mi pregunta es, esta promesa de Cristo, esta promesa de Dios, de que su poder se perfecciona en la debilidad, ¿aplicará también ahí? ¿Aplicará en el momento de mayor debilidad? Vamos a ver lo que dice Pablo en el capítulo 13 de esta misma carta. Capítulo 13, versículos 3 y 4. Segunda a los Corintios 13, 3 y 4. Dice así: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con el poder de Dios para con vosotros. Aplica 100%. Así como en Cristo, en la máxima debilidad con la que fue crucificado y que de hecho murió, el poder de Dios se manifestó de una manera total, contundente. ¿Cómo? Mediante la resurrección del Señor. Murió el Señor, pero en esa condición de máxima debilidad, en la muerte misma, el poder de Dios lo hizo vivir. Venció la muerte. Eso lo hemos dicho tantas veces quizá, que ya no nos sorprende. Pero esto es algo sorprendente, hermanos. Una persona muerta, con los órganos vitales inservibles, corrompidos, incluso con mal olor ya, así como estaba Lázaro, con 0 signos vitales, volvió a recuperar la vida de una manera perfecta. No se levantó el Señor así de la tumba, ay, los latigazos, no. El Señor se levantó con un cuerpo glorioso, glorioso. La muerte no lo pudo retener, el sepulcro no lo pudo contener. Cristo venció la muerte, el poder de Dios lo hizo vivir, Dios lo levantó de los muertos, resucitó con el poder de Dios, y ese mismo poder de Dios, dice este pasaje, nos hará vivir eternamente cuando este cuerpo sea transformado, cuando lo mortal sea absorbido por la vida. Esa es nuestra promesa, esa es nuestra esperanza. Hermanos, nos toca creerle a Dios. Nos toca creerle a Dios. Para ir cerrando, vamos a ver cómo lo dice Pablo, porque en muchas ocasiones trató el tema. Y a estos mismos corintios, allá en el capítulo 4, hablando de una manera más directa sobre el cuerpo, sobre lo débil del cuerpo, pero nunca con tristeza, sino siempre con gozo, les dijo, segunda a los Corintios 4:16, y vamos a leer desde ahí hasta el capítulo 5, versículo 4. Dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ahí está la debilidad, ahí está la enfermedad. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Ahí está el poder de Dios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hermanos, el cuerpo que tienes ahorita, si ese tabernáculo
se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es nuestra experiencia, ¿no? Este tabernáculo se va deshaciendo poco a poco, año tras año, temporada tras temporada. Cada uno de nosotros sabe cómo se va deteriorando su propio cuerpo. Bueno, también los demás cuando nos ven, pero es una realidad. Este tabernáculo se está deshaciendo a causa de la corrupción que entró en aquello que Dios creó para que fuera perfecto, para que fuera un compañero con el cual tener una relación de amistad. Y nosotros quisimos rechazar eso, quisimos oír mejor a Satanás y creerle a él mejor y decir: voy a ser como Dios, yo no necesito a Dios, yo voy a ser igual que Él. Y a partir de ahí empezamos nosotros a sufrir las consecuencias. Y por eso viene también, entre otras cosas, la corrupción de nuestra carne. Pero hermanos, hemos visto hoy que cuando estamos débiles, cuando estamos enfermos, entonces el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Se hace palpable, se hace evidente, reposa en nosotros. Y Pablo lo vio tan claramente que dice: yo me quiero gozar entonces en mis debilidades, en afrentas, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Hagamos la prueba, hermanos, hagamos la prueba. Estás enfermo hoy, haz la prueba y dile: Señor, yo quiero creer esta promesa, yo quiero que tu gracia me sea suficiente, yo quiero que tu poder venga y repose sobre mí. Extiende tu tabernáculo, extiende tu tienda sobre mí. Aquí te hago espacio, aquí estoy. Señor, ven y extiende tu tienda sobre mí. Ven y permite que tu poder repose sobre mí. Este hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día, por el poder de Dios también. Y llegará el momento en que esto mortal, como dice ahí en el último versículo que leímos, será absorbido por la vida. Una operación fabulosa, formidable de parte de Dios. ¿Recuerdan a Abraham que vimos hace más o menos un mes? Como él, un hombre de 100 años, con un cuerpo ya casi como muerto, casado con una señora viejita también, Sara, y que además era estéril. Y Dios le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Tú vas a ser padre de millones y millones de personas. Y dice la Escritura que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, porque la esperanza que él tenía era la que le daba su cuerpo, ya como muerto. No le daba ninguna esperanza de tener ni siquiera un hijo. Aparte, Sara era estéril, pero él creyó en esperanza, es decir, en la esperanza de Dios, contra esperanza, es decir, su propia esperanza, su circunstancia, su cuerpo, su vigor físico. La esperanza que Dios le dio es: si tú crees, tú vas a ser padre de millones. Es más, mira, ven, asómate y ve las estrellas, y si las puedes contar, así va a ser el número de los hijos que van a salir de ti. Y Abraham creyó. Abraham creyó y Dios cumplió su palabra, Dios cumplió su promesa. Hermanos, el mismo Dios que prometió eso a Abraham es el mismo Dios que te promete a ti y a mí hoy
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dejemos que el poder de Cristo venga y repose sobre nosotros. Anhelemos el momento en que esto mortal va a ser absorbido por la vida. Puede ser cualquier momento, puede ser hoy, puede ser dentro de otros 20 años, puede ser que el vértigo me venga antes de 20 años. Yo quiero gozarme, y yo les pido oración, hermanos, a ustedes por mí, para que yo crea esta promesa, y que oremos unos por otros para que creamos a Dios cada palabra que sale de su boca, porque Él es digno de que le creamos. Vamos a concluir con estos puntos. Dios tiene propósitos santos para permitir que suframos enfermedad, para que padezcamos debilidad. Eso lo vemos ahí en el versículo 7. Pero Satanás se aprovecha de nuestras debilidades para, por así decirlo, abofetearnos, es decir, tentarnos para que dudemos del cuidado de Dios. La gracia del Señor es suficiente. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando somos débiles, el poder de Cristo reposa en nosotros y entonces somos fuertes. Y por último, entre más profunda sea mi debilidad o enfermedad, más perfecto se muestra el poder del Señor en nosotros. Porque viene el día en que esto mortal, la máxima expresión de la debilidad, cuando muramos, esto mortal será absorbido por la vida. Ese es nuestro Dios, que resucita a los muertos. Démosle gracias al Señor, hermanos, y de veras la invitación para ti, para mí, hoy es que creamos en sus promesas, y sus promesas son fieles, y podemos ser fuertes en medio de la enfermedad, en medio de la debilidad.